A las 7 de la mañana, el sol de la Ciudad de México se filtraba por los ventanales del penthouse en Polanco, dibujando líneas doradas sobre el mármol italiano. Para Blanca, de 42 años, esa luz era un cronómetro. Su vida, como las propiedades de lujo que vendía, estaba perfectamente estructurada. Cada rincón de su hogar, cada traje sastre en su armario, cada sonrisa controlada en una reunión, era un testimonio de su éxito. Era una de las corredoras de inmuebles más cotizadas de la ciudad. Una mujer que había construido un imperio sobre cimientos de disciplina y ambición. El pilar de ese imperio, o eso creía ella, era Santiago. Su matrimonio de 15 años era la pieza central de su vida perfecta. Lo veía como un reflejo de sí misma, un abogado brillante, ambicioso, con un futuro tan prometedor como los rascacielos que ella vendía. Su confianza en él era absoluta, una devoción ciega que alimentaba cada día. Desde hacía 3 meses, esa confianza se extendía a través de un océano. Santiago estaba en Madrid, cursando un supuesto posgrado en Derecho Internacional. Una oportunidad de oro, le había dicho, y ella le creyó. ¿Por qué no lo haría? Cada noche, su voz llegaba a través del teléfono, cansada pero cariñosa. Hablaban de sus días, de sus logros. Él, de sus clases agotadoras. Ella, de un contrato millonario recién cerrado. La distancia era un simple paréntesis en su historia de amor, una inversión en su futuro compartido. Pero a veces, en el silencio de la noche, una extraña inquietud se instalaba en su pecho, pequeñas grietas en la fachada de su perfecta realidad. Al principio eran casi imperceptibles, una llamada que se cortaba abruptamente. «Se me acaba la batería, mi amor, te llamo mañana», decía él con una urgencia que sonaba extraña. Blanca lo atribuía al estrés. Estudiar en el extranjero debía ser agotador. Luego vino el cargo en la tarjeta de crédito compartida, una cena para 2 en un restaurante romántico de Madrid que él justificó como una reunión de networking con un profesor. Ella frunció el ceño por un segundo, pero desechó la duda. Santiago siempre había sido sociable, era parte de su encanto y de su éxito. Confiar era más fácil que dudar. Los detalles se acumulaban como polvo en un mueble olvidado. Un día, una amiga le comentó casualmente: «Vi una foto de una galería de arte en Madrid y juraría que vi a Santiago de fondo. Se veía tan feliz». Blanca sonrió, una sonrisa ensayada. «Imposible, no sale de la biblioteca. Debe ser alguien que se le parece mucho». Pero por la noche buscó la foto en internet. La imagen era borrosa, pero la silueta de un hombre de espaldas, con el mismo reloj que ella le había regalado, le heló la sangre por un instante. Se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica. El amor a distancia la estaba volviendo insegura. Santiago parecía cada vez más lejano, no solo físicamente. Sus conversaciones se volvieron más superficiales. Las anécdotas sobre sus compañeros de clase eran vagas. Los detalles sobre sus estudios, repetitivos. A veces, cuando ella le preguntaba algo específico, él tardaba un segundo de más en responder, como si estuviera construyendo la mentira en tiempo real. «Estoy agotado, Blanca. Apenas tengo tiempo para pensar», se excusaba. Y ella, una vez más, elegía creerle. La Blanca estratega, la que podía detectar una mentira a 1 kilómetro de distancia en una negociación, se volvía ciega por amor. El punto de inflexión llegó una semana antes de su 15º aniversario. La soledad de su enorme cama se sentía más fría que nunca. Miró el calendario, la fecha marcada con un corazón rojo. 15 años, una vida entera. La distancia en ese día se sentía intolerable. Fue entonces cuando la idea, impulsiva y romántica, floreció en su mente: darle una sorpresa. Imaginó su rostro, la mezcla de shock y felicidad al verla en la puerta de su apartamento en Madrid. Sería como en una película.
un gesto grandioso para recordarle que, a pesar de los kilómetros, seguían siendo ellos dos contra el mundo. La idea se apoderó de ella con una fuerza arrolladora, silenciando la pequeña voz en su cabeza que le susurraba que algo no estaba bien. Compró el boleto de avión en secreto esa misma noche. Hizo la maleta con el corazón latiendo de emoción, eligiendo el vestido que él tanto amaba. Le envió un mensaje vago. Tengo un viaje de negocios inesperado. Estaré un poco desconectada. La mentira le supo extraña en la boca, pero era por una buena causa. Mientras el avión despegaba, dejando atrás la familiar silueta de la Ciudad de México, Blanca se permitió soñar. Pensó en su abrazo, en el olor de su piel, en pasear de la mano por las calles empedradas de una ciudad nueva para ella. Tenía la dirección y una copia de la llave que él le había dado para cualquier emergencia. Sonrió. Esta era la emergencia perfecta, una emergencia de amor. Cerró los ojos, ignorando el nudo sordo en su estómago. Volaba hacia el hombre de su vida, sin saber que en realidad se dirigía directamente al epicentro del terremoto que estaba a punto de demolerlo todo. El taxi se deslizó por las calles del barrio de Salamanca y la luz dorada del otoño madrileño parecía una promesa. Blanca miraba por la ventanilla con el corazón latiéndole con una mezcla de nervios y euforia. Cada edificio señorial, cada balcón con geranios, la acercaba más al hombre que era el centro de su universo. El taxista la dejó frente a un edificio de fachada clásica y elegante. Era exactamente como lo había imaginado. Subió en el ascensor de hierro forjado, ensayando la sonrisa que le daría. ¿Se enfadaría por la sorpresa? No, se reiría, la abrazaría con fuerza y le diría que estaba loca, una locura de amor. Sacó la copia de la llave del bolsillo de su abrigo. Sus dedos temblaban ligeramente, pero de pura emoción. La puerta se abrió con un suave clic, revelando un silencio que la golpeó de inmediato. No era el silencio de un apartamento vacío y de estudiante. Era el silencio de un hogar. Un perfume floral, dulce, que no era el suyo, flotaba en el aire. Sobre una butaca de diseño, un chal de seda de colores vibrantes descansaba como si su dueña acabara de quitárselo. Su estómago se contrajo, pero su mente se apresuró a buscar una explicación lógica. Quizás una compañera de estudios o la esposa de un profesor. Caminó lentamente hacia la cocina. El espacio era moderno y minimalista, muy diferente al estilo de Santiago. Sobre la encimera de cuarzo, 2 tazas de café secas junto al fregadero. 2, una para él y otra ¿para quién? Una náusea helada comenzó a subirle por la garganta. Siguió avanzando, como una sonámbula, hacia el dormitorio. La puerta estaba entreabierta. El golpe final la esperaba allí. Sobre la mesita de noche, junto a un libro a medio leer, había una foto en un marco de plata. No era una foto de ella. En la imagen, Santiago abrazaba por la cintura a una mujer más joven, de cabello rizado y una sonrisa bohemia. Detrás de ellos, la puerta de 1900. Alcalá se recortaba contra un cielo azul perfecto. Él no parecía un estudiante estresado, parecía un hombre enamorado. No era una aventura, era otra vida. El aire se escapó de sus pulmones. Las llaves cayeron de su mano al suelo de madera. Un ruido metálico y sordo, como algo rompiéndose por dentro. Se apoyó contra la pared para no caerse. El penthouse de Polanco, los 15 años de matrimonio, los planes de futuro, todo se sentía como una maqueta frágil que acababa de ser aplastada por un puño invisible. Cada detalle del apartamento era una tortura. La ropa de mujer en el armario entreabierto, los productos de belleza en el baño, el arte abstracto en las paredes que gritaba un gusto que no era el suyo ni el de él, o al menos no el del Santiago que ella conocía. Entonces oyó el giro de una llave en la cerradura. Pánico, helado y puro, no podía dejar que la vieran allí.
Su instinto de supervivencia, el mismo que la hacía una negociadora implacable, se activó. Se deslizó dentro del armario, ocultándose entre abrigos que olían a él y a ella, a esa extraña mezcla de traición. Desde la rendija los vio entrar. Santiago llevaba una sonrisa relajada. La mujer se colgó de su brazo, riendo por algo que él le susurró al oído. Blanca contuvo la respiración. Vio a su marido, al hombre con el que había compartido su cama y sus sueños, besar a esa mujer con una ternura que le revolvió las entrañas. Vio una versión de Santiago que no conocía, un hombre sin la tensión en los hombros, sin la mirada ambiciosa, un hombre en paz, feliz. Y entonces él se rió, una risa genuina, profunda, la misma risa que ella creía que le pertenecía. Cada nota de esa risa fue una puñalada directa en su alma. En ese instante, el amor se convirtió en cenizas. Esperó, con el corazón martillándole en los oídos, hasta que se encerraron en la habitación. Salió del armario como un fantasma y huyó del apartamento sin hacer un solo ruido. La puerta se cerró a su espalda, sellando el final de su vida tal y como la conocía. Deambuló por las calles de Madrid, una ciudad que ahora le parecía hostil y extraña. Cada pareja que pasaba de la mano era un insulto, cada risa que oía, una burla. Se sentó en un banco del Parque del Retiro, bajo los árboles que perdían sus hojas, y el dique de contención se rompió. Pero no gritó. Lloró en silencio, con lágrimas calientes que le quemaban la cara, un llanto mudo y devastador por la mujer que había sido hasta hacía una hora. El teléfono vibró en su bolso. En la pantalla el nombre Santiago. Por un momento quiso contestar y gritar, vomitar todo su dolor y su rabia, pero no lo hizo. Dejó que sonara hasta que se cayó. Minutos después llegó un mensaje. Mi amor, te extraño mucho. El estudio es agotador. Deseando que todo esto acabe para volver a casa contigo. Leyó esas palabras y algo dentro de ella cambió. El llanto se detuvo. La profunda herida del dolor empezó a cauterizarse con el fuego de una ira fría y cristalina. Cada mi amor era una mentira, cada excusa, una pala cavando más hondo en la tumba de su matrimonio. La traición no era solo emocional, era una estafa. El posgrado, el dinero, el tiempo, todo era una farsa monumental. La Blanca que lloraba en un banco desapareció. En su lugar, emergió la corredora de inmuebles, la estratega que nunca perdía un trato. Se levantó, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y caminó con una determinación nueva. No volvería a México para confrontarlo. No le daría la satisfacción de verla rota. Sacó su teléfono y reservó una suite en el hotel más lujoso de la ciudad. Mientras el taxi la llevaba hacia su nuevo cuartel general, hizo la primera llamada. No fue a una amiga, fue a su abogado en México. Necesito que inicies una investigación financiera sobre todas nuestras cuentas conjuntas y las de Santiago. Discreción absoluta, dijo con una voz que no tembló. Colgó y miró por la ventanilla. Madrid ya no era el escenario de su humillación. Ahora era su campo de batalla. Santiago no sabía que su esposa, la que él creía a miles de kilómetros de distancia, estaba en su misma ciudad. Y no había llegado con una sorpresa romántica. Había llegado para desmantelar su imperio de mentiras, pieza por pieza. La venganza no sería un grito, sería un contrato perfectamente ejecutado. La suite del Hotel Palace no era un refugio, era un cuartel general. Desde el ventanal, las luces de Madrid se extendían como una promesa rota. Blanca ya no veía la ciudad con los ojos de una turista ilusionada, sino con la fría precisión de una estratega militar estudiando un mapa. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en el centro de su pecho, pero ahora estaba recubierto por una capa de hielo. Ya no era una herida abierta, era combustible.
La Blanca que había llorado en el parque se había disuelto con las lágrimas. En su lugar estaba la corredora de inmuebles, la mujer que olía el miedo en una sala de juntas, que leía las mentiras en la letra pequeña de un contrato. Y Santiago, su marido, acababa de cometer el peor error de su vida: subestimarla, no solo a la esposa, sino a la profesional. Al día siguiente, sentada en una discreta cafetería lejos de su hotel, se reunió con un hombre llamado Javier. Era un investigador privado recomendado por uno de sus contactos más fiables en Europa. Javier era un hombre de pocas palabras, de mirada tranquila y traje impecable. No hizo preguntas personales. «Necesito un informe completo sobre Santiago Alarcón», dijo Blanca, su voz tan estable como el mármol de su casa en Polanco. Desde que llegó a Madrid, rutinas, gastos, personas con las que se reúne, todo. Especialmente necesito pruebas documentales, contratos, estados de cuenta, cualquier cosa que vincule sus finanzas con las mías en esta nueva vida suya. Javier asintió lentamente. «Entendido, señora. Cirugía fina. Tendrá un informe preliminar en 48 horas. Esas 48 horas fueron las más largas de su vida. No salió de la suite. Ordenó servicio a la habitación y trabajó. Se sumergió en los planos de un nuevo desarrollo en Santa Fe, en las proyecciones de ventas, en las llamadas con su equipo en México. Mantuvo su fachada de normalidad intacta. Cada noche, cuando Santiago llamaba, ella respondía. Su voz era tranquila, cariñosa incluso. Le hablaba de su día, de su supuesto viaje de negocios, inventando detalles con una facilidad que la asustó. Había aprendido del maestro. El correo de Javier llegó un miércoles por la mañana. El asunto era una sola palabra: informe. Blanca respiró hondo y abrió el archivo adjunto. El abismo se abrió de nuevo, pero esta vez ella no cayó. Miró el contenido con una distancia quirúrgica. Ahí estaba todo. Los extractos bancarios de una cuenta secreta que Santiago había abierto, financiada con transferencias sistemáticas desde su fondo de inversión conjunto. El dinero que ella creía que estaba pagando un posgrado en una universidad de élite, en realidad pagaba el alquiler de un lujoso apartamento en 1900. Salamanca. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin, joyas de una boutique en la calle Serrano. El golpe más duro fue el contrato de arrendamiento. Estaba a nombre de Santiago Alarcón y Sofía Reyes, su nombre completo, junto al de ella. No era un capricho, no era una aventura, era un proyecto de vida construido sobre los cimientos de su patrimonio. Y luego, las fotos. No las borrosas y lejanas que había visto antes. Eran imágenes claras, tomadas con un teleobjetivo. Santiago y Sofía, paseando por el templo de Devot al atardecer, riendo en la terraza de un bar, besándose en la cola de un cine. No eran selfies robadas. Eran retratos de una vida compartida, una intimidad que él le había robado a ella. Blanca cerró la laptop. No gritó, no lloró. Una calma aterradora se apoderó de ella. Él no solo había roto su corazón, había saqueado su patrimonio para financiar su felicidad con otra. Esto ya no era una infidelidad, era un fraude. Permaneció en Madrid una semana entera, una semana en la que cada llamada de Santiago era una pieza más en su tablero de ajedrez. Ella era la esposa preocupada y ocupada a la distancia, mientras en la misma ciudad su equipo legal, coordinado por teléfono y videollamada, preparaba la ofensiva. Su plan se volvió más nítido, más letal. No se trataba solo de ganar el divorcio. Se trataba de desmantelar el mundo de Santiago, de asegurarse de que no pudiera simplemente saltar de una vida cómoda a otra sin rasguños. La traición tenía un precio, y ella iba a cobrárselo, con intereses. La noche antes de ejecutar su plan, se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos cansados, pero la mandíbula firme. Había perdido 15 años de confianza,
pero había ganado una claridad brutal. Sacó su teléfono y le escribió un mensaje a Santiago. Las palabras fluyeron con una facilidad escalofriante. Santiago, amor, adivina quién está en Madrid. Tuve que venir por unos asuntos de negocios de última hora. Quiero darte una sorpresa. Nos vemos mañana para desayunar en el Palace. Te extraño demasiado. La respuesta llegó en menos de un minuto, cargada de emojis de corazones y caras de sorpresa. ¡Qué increíble sorpresa, mi vida! ¡Claro que sí! No puedo esperar a verte. Será el mejor desayuno de mi vida. Blanca leyó el mensaje y una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Pobre iluso. No tenía idea de que no estaba siendo invitado a un desayuno. Estaba siendo citado a su propia ejecución. Y ella sería la verdugo, vestida con su mejor traje sastre y armada con una carpeta llena de verdades irrefutables. El salón de té del Hotel Palace era un santuario de calma y opulencia. Afuera, Madrid bullía con su ritmo habitual, pero adentro el tiempo parecía detenerse entre tazas de porcelana y el suave murmullo de las conversaciones. Blanca eligió una mesa apartada junto a un ventanal que daba a los jardines. Llevaba un traje sastre de color marfil, una armadura impecable. Cuando Santiago llegó, 10 minutos tarde, su sonrisa era una máscara mal ajustada sobre un rostro pálido. «Mi amor, qué sorpresa tan increíble», dijo, inclinándose para besarla. Ella giró la cabeza ligeramente y sus labios encontraron su mejilla. Un gesto sutil, un primer disparo. Él se sentó, nervioso, jugueteando con el menú. «No puedo creer que estés aquí. ¿Por qué no me avisaste antes? Habría ido a buscarte al aeropuerto». «Fue un viaje de última hora. Asuntos de negocios», respondió ella con una voz neutra que no delataba nada. Pidió un café, él un té. El silencio que se instaló entre ellos era pesado, denso. Santiago intentó llenarlo con mentiras. «He estado tan metido en los estudios, apenas he tenido vida. Te he extrañado como un loco. Esta sorpresa es justo lo que necesitaba». Blanca lo observó. Estudió cada gesto, cada parpadeo, cada inflexión en su voz. Era como ver a un actor aficionado en una obra de teatro mal ensayada. Ya no sentía dolor, ni siquiera rabia, solo un vacío helado y una lástima lejana. Cuando el camarero se retiró, ella deslizó una carpeta de color manila sobre la mesa de mármol. No dijo nada, simplemente la empujó hacia él. Él la miró, confundido. «¿Qué es esto? ¿Papeles del trabajo?» «Ábrela», fue su única respuesta. Con manos temblorosas, Santiago desató el cordel. La primera hoja era una fotografía, él y Sofía riendo con la puerta de Alcalá de fondo. La misma foto que había destrozado el mundo de Blanca. El color desapareció del rostro de Santiago. Pasóla en página. Un extracto bancario detallando las transferencias desde su fondo de inversión a una cuenta desconocida. Luego, el contrato de arrendamiento del apartamento de Salamanca con su nombre y el de ella. Foto tras foto, recibo tras recibo. La crónica de su traición, documentada con una precisión forense, levantó la vista. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de pánico. «Blanca, yo puedo explicarlo». Ella levantó una mano deteniéndolo. «No, no puedes, y yo no quiero oírlo». Su voz era baja, pero cortaba como el cristal. «Esto no es una conversación, Santiago, es una notificación». Él tragó saliva. El hombre brillante, el abogado seguro de sí mismo, se había desvanecido. En su lugar había un niño asustado, atrapado en su propia mentira. «He hablado con mis abogados», continuó ella, como si estuviera dictando los términos de una adquisición hostil. «Vamos a divorciarnos. Aceptarás todos mis términos sin negociar. La casa de Polanco es mía. El fraude que has cometido con nuestro patrimonio me da derecho a la mayor parte de los bienes. Renunciarás a tu participación en la firma de inversión que construimos juntos. Firmarás
todo lo que te pongan delante. Se quedó sin aliento. Blanca, por favor, 15 años. No puedes tirar todo por la borda así. ¿Yo? Preguntó ella, y por primera vez un destello de acero brilló en sus ojos. Tú quemaste el puente, Santiago. Yo solo estoy asegurándome de que las cenizas no me ensucien. Se puso de pie, alisando su chaqueta. Dejó sobre la mesa el dinero exacto para pagar su café. Lo miró por última vez, no como a su marido, sino como a un mal negocio, una inversión fallida. Un mensajero te contactará mañana con los papeles. Adiós, Santiago. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Cada paso era firme, decidido. Dejaba atrás a un hombre destruido, ahogándose en las ruinas de la doble vida que había construido con tanto cuidado. Él se quedó allí, con la carpeta abierta, siendo el único testigo del colapso de su propio universo. La caída de Santiago no fue un estruendo, sino un derrumbe silencioso y absoluto. La noticia del divorcio y, sobre todo, del fraude financiero se extendió por los círculos de élite de la Ciudad de México como una mancha de aceite. La reputación, ese capital intangible que tanto le había costado construir, se evaporó en cuestión de semanas. Amigos de toda la vida dejaron de contestar sus llamadas. Socios comerciales le retiraron su confianza. Sofía, al descubrir que el hombre del que se había enamorado era un estafador y que su idílica vida en Madrid estaba financiada con dinero robado, lo abandonó sin una segunda mirada. Se encontró solo, en una ciudad que ya no era suya, despojado de su estatus, su dinero y su futuro. Un año después, el sol se filtraba por los ventanales de un nuevo penthouse, esta vez en la zona más moderna de Santa Fe. Era más pequeño, más personal, y cada objeto había sido elegido solo por ella. Blanca estaba en la terraza, con una copa de vino en la mano, observando las luces de la ciudad encenderse al anochecer. Ya no llevaba traje sastre como una armadura. Vestía unos jeans y una simple blusa de seda. Su sonrisa ya no era controlada, era genuina. Había reconstruido su vida sobre nuevos cimientos, los suyos. Su negocio inmobiliario florecía más que nunca, ahora bajo su único y brillante liderazgo. Se había rodeado de un pequeño círculo de amigos leales y había aprendido a disfrutar de su propia compañía. La soledad que antes la aterraba, ahora era una paz bienvenida. A veces, en momentos de calma como ese, recordaba a la mujer que había llorado en un banco de Madrid. Le parecía una extraña, una versión lejana de sí misma. Hacía unas semanas, había recibido un correo electrónico. El asunto era una sola palabra: Madrid. Era de Sofía. El mensaje era breve. Él también me mintió a mí. Creo que hay mucho que no sabes sobre el hombre con el que ambas creíamos estar. Blanca lo leyó, sintiendo una punzada de algo parecido a la compasión. Luego, sin dudarlo, movió el correo a la papelera. Ya no importaba, era el problema de otra persona, el eco de una vida que ya no le pertenecía. La traición había sido un terremoto que había demolido su mundo, pero en el proceso de reconstrucción se había dado cuenta de una verdad fundamental. La casa que Santiago había destruido no era la suya, era la de ellos. Su verdadero hogar, el que nadie podría quitarle nunca, estaba dentro de sí misma. Y ahora, por primera vez, se sentía verdaderamente en casa, libre, fuerte y dueña absoluta de su propio horizonte. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.